Si us sembla, començo. Hola a tothom. Bueno, vaig a compartir la pantalla a veure si funciona bé. A veure, la veieu, no? Sí, Sí? sí. Vale, perfecte. Sí, es veu. Bueno, abans que res, gràcies per comptar amb mi en aquest seminari i per l'organització. Bueno, estic fent... El que exposaré avui és la part de la tesi doctoral que estic fent en geografia humana. Estic al segon any i bé, té com títol provisional Els marges urbans, una exploració geogràfica de la relació entre els espais domèstics i les transformacions urbanes. Llavors, el que faré avui és explicar una mica la perspectiva que adopto respecte al concepte de marge, el perquè de la relació entre el tema dels marges urbans i l'àmbit domèstic i veure el cas concret del barri de Roquetes i les dones cosidores. Bé, ho sento, però si us sembla canviaré al castellà, que em sento una mica més àgil per parlar. Bien, la estructura un poco propuesta para el desarrollo de esta investigación transita por líneas teóricas a diferentes escalas espaciales. No me quiero detener mucho en esto, pero bueno, desde autores como Harvey, Smith, Soja, Massey o Lefebvre, para entender para tener una aproximación con respecto al espacio. En cuanto a los márgenes urbanos, pues conceptos que ya explicaré de Oren Yiftagel, de Bell Hooks, entre otros. Y aquí el ámbito doméstico sirve como herramienta analítica para explorar estos casos de estudio y contribuir a esta dicotomía entre margen y centro, ¿no? Y luego autoras como Pérez Orozco, Nancy Fraser o Linda McDowell pues, adoptan o aportan una perspectiva de género desde la geografía feminista. No me voy a extender mucho en la parte metodológica, pero bueno, estos son un poco las metodologías o los métodos que estoy usando o planteados usar. Bueno, ya entrando en materia, creo que más o menos todos los presentes podemos estar de acuerdo de que los procesos de urbanización de las ciudades contemporáneas son clave para comprender su visión y espacialización neoliberal, cuyo propósito es el de asegurar la acumulación de capital, ¿no? Bajo el discurso de crecimiento económico. Como ya sabéis, uno de los puntos principales de esta lógica es la tecnificación de la respuesta a problemáticas como la desigualdad, la sobrepoblación, la exclusión, la seguridad y otros tantos conflictos que surgen en las ciudades, ¿no? Y esta dinámica pues, se concreta en presencia policial, cámaras de vigilancia, desregularización de los alquileres, etcétera, que no hace sino desviar la problemática sin resolver el problema a tratar, ¿no? Y generando así un enemigo común al que señalar: el migrante, el pobre, el excluido, la prostituta, el sin techo, etcétera, ¿no? Y en definitiva, se trataría de señalar el que altera el orden impuesto, ¿no? O lo que el sociólogo Jean-Pierre Garnier también dice, ¿no? Que son segregados y excluidos por miedo a que se politicen y se articulen, ¿no? Bueno, todas estas ideas ya sabéis que las recoge Neil Smith en su libro La nueva frontera urbana, en el que señala justamente, o sea, acuña, digamos, el término de ciudades revanchistas, donde se produce una defensa de los privilegios desde el lenguaje populista, ¿no? Apelando a la moralidad cívica, a los valores familiares y comunitarios y la seguridad del barrio. De esta manera, la ciudad revanchista reaccionará, excluirá y perseguirá a los grupos minoritarios, estas clases sociales antes mencionadas. Bien, siguiendo un poco esta idea de desposesión, exclusión y marginalización, es interesante la perspectiva que tiene aquí el geógrafo Oren Yiftagel, quien teoriza sobre un concepto que nos es muy útil aquí, creo, que son los espacios grises, ¿no? Y los presenta como espacios que se sitúan entre la blancura o luz de la legalidad, la seguridad y la aprobación, en contraposición a la negrura de la destrucción, el desalojo y la muerte. Lo sugerente de este concepto es el hecho de que estos espacios se encuentran en una situación umbral, ¿no? Podemos decir que son espacios entre dos aguas.
Generalmente son tolerados silenciosamente, en ocasiones incluso alentados por la misma administración, al tiempo que discursivamente son marcados como lugares peligrosos, contaminados y criminales, ¿no? Entonces, estos espacios grises no están ni integrados en el orden urbano ni son eliminados y destruidos, formando así márgenes semipermanentes en que las personas, las actividades que se activan o se desarrollan en estos espacios transcurren en una temporalidad permanente, según el geógrafo, estando toleradas y condenadas a la espera de ser perpetuamente corregidas, ¿no? Y acompañados de esta indiferencia marginal por su propia identidad como margen, los espacios grises se encuentran estrechamente vinculados al centro del que dependen mediante principalmente circuitos de capital y control, ¿no? Estando sometidos a la voluntad y a la deriva de los planes y las políticas urbanísticas. Por lo tanto, esta relación entre margen y centro, este vínculo se produce en tanto que significan una revalorización de las zonas centrales de las ciudades, albergan todas aquellas actividades indeseadas o que el centro expulsa y asientan una frontera tanto física como simbólica protegiendo estas áreas centrales, ¿no? Pero cuando hablamos de margen, creo que es importante entender de qué margen estamos hablando, ¿no? Cada centralidad establece sus márgenes, esto está claro. Podemos coger una centralidad del tipo que sea, no tiene por qué ser en términos geográficos, también puede ser el machismo como lógica de la centralidad o la lucha de clases como centralidad, pero bueno, pongamos en este caso la centralidad de Barcelona con sus flujos de capital y digamos que esa centralidad establece un límite, ¿no? Una frontera. Y todo lo que queda fuera de esa frontera queda excluido, oprimido, borrado, etcétera, ¿no? Y lo que queda en el margen, por lo tanto, es invitado a participar del centro, ¿no? El centro continúa, bueno, digamos que está en continua negociación con el margen, puesto que para el centro el valor que tiene el margen es una cuestión de justificarse, de agrandarse, de expandirse a su voluntad, pero es el centro, digamos, quien establece las reglas del juego, ¿no? Y de esta manera, simplificando mucho, esta negociación entre margen y centro, podemos decir que existen tres posibles resultados. Uno, que el margen sale rebotado, es expulsado. Dos, ese margen negocia y es reconocido por el centro, pero entonces es capturado por sus lógicas, digamos así que se establece una relación dialéctica entre margen y centro, donde se genera un consenso, ¿no? Un ajuste, una conciliación. El grupo marginal, por lo tanto, aquí le pueden suponer ciertos beneficios desde pues, no sé, reivindicaciones de derechos, mejoras en la infraestructura del barrio, etcétera, pero digamos que está accediendo al juego del centro, ¿no? Y ahí se acaba la cosa, el margen es margen, el tópico, ¿no? La marginalización. Y la tercera postura, que es la que me interesa a mí, sería un poco la que Bell Hooks y otras voces más críticas señalan, y es que sí, de acuerdo, el margen se ha establecido por culpa de una relación dialéctica con la centralidad, pero a partir de ahí el margen puede cobrar la fuerza y la potencialidad desde un espacio distinto, ¿no? Desde otras formas de hacer. Entonces, el margen aparece como un espacio otro y por lo tanto tiene este doble juego, ¿no? Uno de resistencia, de conseguir beneficios de reconocimiento por parte de la centralidad y el otro desafiar, subvertir justamente esa lógica de la centralidad. Esta reflexión me parecía útil en este seminario puesto que margen o periferia, más allá de construcciones desde la academia que nos sirven para aproximarnos a un espacio, pienso que donde radica la fuerza de este concepto de los márgenes y de los márgenes urbanos en este caso, es justamente en esta tercera posición, ¿no? En la de subvertir el orden impuesto o la centralidad de la que depende. Es decir, poner en duda el tablero entero, ¿no? Bueno, y por lo tanto no es difícil imaginar que para una gran parte de las personas que habitan en los márgenes,
Estos espacios generados por necesidad están estrechamente asociados a conflictos y problemáticas, ¿no? Desde la expulsión forzosa del hogar, como hemos visto, la subida del precio del alquiler, y bueno, digamos que los espacios en los márgenes están viendo presionados por las renovaciones urbanas, ¿no? Es decir, que cuando el centro intenta expandirse para seguir conquistando más capital, eh, las fronteras de estos márgenes los preservan y los excluyen simultáneamente, ¿no? Los confinan y estigmatizan, distinguiendo a sus habitantes, protegiendo, por lo tanto, el espacio renovado, revaluando el centro y devaluando el margen, y así dejando otro margen ya preparado para el futuro avance de esta frontera. Manuel Delgado, que hoy está por aquí, decía del margen en su prólogo del libro Hacia la ciudad de los umbrales de Stavros Tabrides, que todo lo humano y todo lo vivo encuentra en su margen el núcleo del que depende, ¿no? Ese espacio de fronteras es el espacio de todas las audacias, lo que hace comprensible la estrecha vigilancia a la que es sometido constantemente. Sin pretender romantizar esta idea, estos márgenes de límites imprecisos y fronteras cambiantes pueden ser lugares de represión y violencia, no solo urbanística, pero también de resistencia. Y entender de esta manera la marginalidad resulta esencial para quien la habita, ¿no? Y de hecho ya os he mencionado a Bell Hooks, y es que esta escritora reflexiona sobre este tema desde la mirada de mujer negra y reclama el margen como un espacio de resistencia y de apertura radical, ¿no? Aquí os he puesto dos citas en la que Hooks describe muy bien ese situarse en el margen desde sus recuerdos de infancia en la ciudad de Kentucky, pero también lo hace desde un discurso contrahegemónico, un lugar desde el cual se pueden imaginar y crear nuevas alternativas. Y de este modo el margen se presenta como un espacio caótico y de poder en contraposición al centro, que sería un lugar de jerarquía, de dominación de clase, de raza y de sexo. Bien, una vez planteada esta relación entre margen y centro, nos podemos preguntar no solo en una escala de barrio, sino cómo afecta entonces esta tensión en el espacio más íntimo, ¿no? Cómo se sobrevive en el ámbito doméstico a esta presión, incluso dónde empieza y acaba el hogar. Y es que es concretamente en los hogares donde me interesa poner el foco de atención, porque es donde se produce el verdadero ajuste entre un contexto socioeconómico desigual, privatizado y neoliberal y la supervivencia de las personas que lo habitan. Por tanto, es donde estas tareas cotidianas, que se traducen muchas veces en tareas invisibles, ¿no? Como en delegar gran parte del cuidado en otras mujeres, en buscar trabajos, dobles trabajos, trabajos en negro, redes de apoyo, estrategias de conciliación, etcétera. Y bueno, un sinfín de tareas, eso, ¿no? Imperceptibles para las estadísticas, pero fundamentales para entender el acceso al bienestar. Es necesario, por lo tanto, entender no solo la evolución histórica de lo que llamamos lo doméstico, lo relativo al hogar, sino enfocarlo también como algo que no se circunscribe simplemente entre lo que pasa dentro de esas cuatro paredes de casa, ¿no? Entender ese entrar y salir de lo privado a lo público, de la casa a la calle, también como una concepción más amplia de lo doméstico. No me quiero extender mucho, pero bueno, el espacio doméstico ha sido históricamente y lo es todavía lugar de reclusión para muchas mujeres, ¿no? Y sin embargo ellas han sabido a lo largo de los siglos encontrar espacios de resistencia a este encierro, aunque haya sido sistemáticamente silenciada. Bien, una vez expuesta un poco la parte más teórica que se plantea, lo que se pretende con esta investigación, por lo tanto, es estudiar en el plano empírico y cogiendo el caso de Roquetas, entender qué es lo que sucede desde el ámbito doméstico en estos márgenes urbanos, ¿no? Se trataría, por lo tanto, de hablar de lo invisibilizado, no para visibilizar lo invisible, sino para entender por qué aquello es invisibilizado. Es decir, qué ocurre en la frontera urbana desde los hogares y cuáles son las estrategias de supervivencia o de resistencia que se despliegan para hacer frente a estos efectos de control, de desposesión de capital, de degradación del territorio y de los vínculos socioeconómicos.
Bien, como os he dicho, estoy centrando el trabajo de campo principalmente en el barrio de Roquetas, siendo Nou Barris el distrito donde la tasa de paro es realmente alta, donde hay una mayor pobreza y dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? Y no es casualidad uno de los más afectados por los contagios del coronavirus. Roquetas, situado en el noroeste de la periferia geográfica de Barcelona, puede ser considerado como margen, en tanto que responde a una lógica de exclusión, de desposesión y marginalización. Es un barrio obrero con un alto índice de inmigración, donde muchas familias están en una situación de pobreza. Es una zona muy devaluada por el centro, muchas veces desatendida por el mismo en cuanto a demandas de infraestructuras y servicios, y que también está sufriendo una dificultad muy grave de acceso a la vivienda. Bien, no me da tiempo, solo me da tiempo a hacer 4 pinceladas de la historia del barrio, pero bueno, es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XX, Roquetas era un pequeño núcleo de casas de planta baja, principalmente torres de veraneo de propietarios de Sant Andreu, pero el barrio comienza a sufrir un cambio con la construcción de un polígono de viviendas por parte de la obra sindical del hogar. Em, y bueno, digamos que el mayor cambio, es a partir de los años 50 con una gran llegada de inmigración por parte desde toda España, y ante la dificultad de un acceso o de acceder a una vivienda de un precio asequible, pues optan por construir sus casas en este barrio, ¿no? Entonces Barcelona, como en otras tantas ciudades como Bilbao, por ejemplo, proliferan este tipo de autoconstrucciones, lo que conocemos como barraquismo, ¿no? Y de este modo nace un barrio con un gran número de casas autoconstruidas en la ladera de la montaña, calles sin asfaltar, sin alcantarillado, sin servicios básicos, y todo esto hace que entre los años 64 y 67 los vecinos se organicen y comiencen ellos mismos eh, a tomar parte de iniciativas y de construir, digamos, servicios básicos para el barrio, lo que se conoce como urbanizar en domingo. La gente comienza a movilizarse y bueno, esta lucha por unas mejoras por parte del ayuntamiento y manifestaciones y iniciativas, pues hace que haya forjado un imaginario comunitario de lucha comunitaria y asociativa entre los vecinos, que sigue estando muy presente hoy en día, ¿no? Y bueno, actualmente estos son datos del 2020, pero Roquetas presenta un 30% de población extranjera. Honduras, Ecuador y Pakistán son los principales países, una tasa de paro del 11,2%, y bueno, desde el 2000 ha habido ciertas mejoras por parte del ayuntamiento, como asfaltar calles, reurbanizar casas, construir ascensores, parkings, etc. Y bueno, después de esta brevísima fotografía del barrio, esta investigación surge en un primer momento con un contacto con la Asociación de Vecinos de Roquetas, concretamente con el proyecto Més amb Menys, que surge en el 2011 por parte de las propias vecinas con la intención, en sus propias palabras, de mejorar la calidad del vecindario y abrir nuevas oportunidades a diferentes colectivos. El proyecto de Més amb Menys, bueno, mediante la construcción, entre otras cosas, de un taller de costura, pretenden pues, facilitar el acceso al mercado laboral a las personas del taller, normalmente mujeres, al tiempo de ofrecer un espacio de cohesión social y diversidad cultural. El proyecto actualmente forma parte del Plan Comunitario de Roquetas, que está monitorizado por las técnicas del plan, y bueno, aquí este de hecho también es interesante, ¿no? Que una empieza a ver un poco la influencia del ayuntamiento, de las técnicas, que muchas veces hacen suyo proyectos o intentan controlar, digamos, este tipo de proyectos o iniciativas que surgen desde las vecinas, que de otro modo quizá podría estar más autogestionado, ¿no? Y bueno, hasta qué punto es un impedimento para ellas estar bajo, digamos, un poco el paraguas del ayuntamiento, de estas técnicas. Pero bueno, esto todavía estará por ver.
A nivel más metodológico no me voy a extender mucho, pero bueno, estoy llevando a cabo una parte más explorativa del barrio, en que por un lado me estoy apoyando especialmente en documentación audiovisual. Me gustaría, bueno, estoy haciendo una serie de vídeos que tienen como, digamos, hilo conductor temas relacionados con la espacialidad del barrio y lo que sucede en él. Entonces, pues bueno, conceptos como objetos, azoteas, fauna o laberinto son algunos de los conceptos en los que trabajo para estas capturas de los vídeos que he ido haciendo, que bueno, están aquí, es lo que enseño en la pantalla. Y mi intención es entender cómo es ese habitar desde el margen a partir de escenas concretas que vaya grabando, ¿no? Y por otro lado, bueno, estoy realizando itinerarios comentados con las vecinas. Y en cuanto a la parte más específicamente enfocada a ese habitar en los márgenes, estoy haciendo un trabajo de observación participante con estas mujeres del taller de costura. Bueno, las circunstancias actuales del coronavirus no ayudan mucho, pero estoy implicada desde febrero, pues eso, ¿no? en asistir a estos talleres con ellas y bueno, el grupo lo forman cinco mujeres, tres de origen marroquí, una nicaragüense y una española. Y el objetivo con ellas es entender cómo organizan su día a día, ¿no? Cuáles son sus estrategias cotidianas, qué recorridos hacen, qué actividades realizan, si trabajan o no, qué personas tienen a cargo y qué conflictos y problemas tienen, ¿no? Estas mujeres tienen entre 30 y 60 años y podemos decir que casi todas tienen más de un hijo a su cargo y a todas las une una situación personal precaria, sobre todo económicamente, pero también socialmente. Se dedican principalmente al cuidado de otras personas o de su familia, pero digamos que todas tienen las tareas domésticas como eje central en su vida y además de la necesidad de encontrar un trabajo con urgencia, ¿no? Con ellas, con todo el material que obtenga, también tengo previsto realizar unas cartografías de carácter más experimental y bueno, ya para acabar y a modo de conclusión, simplemente constatar o reiterar que uno de los objetivos de fondo con esta propuesta es poder contribuir a hablar de esta lógica de invisibilización desde lo más íntimo, ¿no? Se trataría de mostrar las lógicas de la centralidad y las condiciones de posibilidad de estos márgenes y de su poder como tal, ¿no? Que aparezca, digamos, como antes había dicho, este número 3, ¿no? Esta tercera posibilidad, bueno, digamos, la potencialidad del tercer paisaje, la tercera voz, el tercer espacio, lo que sea, y que este 3 sea, como dijo el geógrafo Edward Soya, no como fruto de una negociación y conciliación, sino que desordene esta relación dialéctica con el centro, ¿no? Hacer del margen una posición política y ejercer el margen políticamente y colectivamente como capacidad de hacer de otra manera, de vincularse de otra manera y sobre todo de construir otros espacios y otros lugares. Y bueno, hasta aquí mi presentación, lo que quería explicar y bueno, gracias y estaré encantada ahora de comentarlo con vosotros. Gracias, Tania. Bueno, teóricamente ahora deberíamos de discutir. Teóricamente esta sesión acaba a las 11:10, o sea que vamos pillados. Pues no sé si ¿qué queréis hacer? Bueno, podemos juntar los dos debates Sí. en la segunda sesión, también porque la de Tania ha sido la única presentación real organizada de las tres. Sí, O sea, es que no ha estado muy me da bien, un poco Tania, de es muy vergüenza, interesante. digo. No sé. Yo no sé, digamos, eso no es una pregunta, sino una interpelación directa en relación con el asunto y con un comentario de Tania que puedo hacer en un minuto si me dejáis y hacemos el descanso y luego lo juntamos todo. Sí, claro. Oye, a ver, yo siempre que puedo explico que yo esto de lo urbano lo trabajo sobre todo porque tiene más salida.
Pero lo mío es la antropología religiosa, que básicamente, lo digo porque esta idea que ha reflejado Tania en relación con ese prólogo tiene que ver con algo que tiene su interés. A ver, estamos hablando del margen, de los márgenes. No hablamos del centro. ¿Por qué no hablamos del centro? Porque el centro no tiene ningún interés, es verdad. Otra cosa sería la centralidad, que en efecto sí que tendría su registro y podríamos... A ver, digamos, este comentario tiene que ver nada más y nada menos que con las teorías del chamanismo. Es decir, cuando Marcel Mauss, por ejemplo, y luego lo recoge Lévi-Strauss en sus comentarios en Antropología Estructural, acerca de la paradoja de que sea, digamos, aquel al que se atribuyan cierto tipo de competencias excepcionales, sea alguien que deba estar obligatoriamente justamente en el margen. Es decir, por definición, aquel que ejerce la magia, explica Marcel Mauss, tiene que estar al margen. Es decir, tiene que ser raro, extraño, no periférico, sino abiertamente marginal. Es más, lo mejor es que se aísle, lo mejor es que se vaya fuera del poblado, como la bruja del bosque. Y eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando y creo que todos hemos insinuado. Y que es que justifique que hablemos del margen justamente. Porque el centro de lo social, digamos el epicentro, el núcleo, en efecto está en el margen. Claro, lo que dice Lévi-Strauss, siendo Marcel Mauss, es que aquellos que estamos aparentemente en un lugar fijo, claro y central en la vida social, en el fondo somos los que, entre comillas, no nos enteramos. Porque nuestra perspectiva acerca del sistema en su conjunto es tremendamente parcial. Es el margen el que aparentemente clavado ahí fuera se puede permitir hacernos pensar el desorden social desde dentro, en que pueda parecer una paradoja. Por tanto, en efecto, es pero esto no hace falta leer a Marcel Mauss ni a Lévi-Strauss. A quienes nos guste el cine, deberíamos preguntarnos por qué nos interesan siempre personajes que por definición socialmente son marginales. ¿Por qué únicamente son ellos los que dan pie a historias en la literatura y en el cine y en la imaginación colectiva? Porque en ellos está justamente ese núcleo duro de lo social que nos lo permite pensar. Y su aparente marginación no es la negación del centro, como creo que ha quedado más que claro en las intervenciones de esta mañana, justamente es su indispensable complemento, es lo que le da sentido. Solamente podemos pensar lo social a partir de los márgenes, porque lo social, con todas sus energías, está justamente ahí. Bueno, únicamente quería decir eso porque creo que es importante en relación con lo que estamos hablando. Y muchas felicidades, Estéfano, porque me ha permitido recordar lo que también para mí fue un momento, digamos, importante y precioso de mi propia biografía, y Tania porque me parece un descubrimiento. A Tania le acabo de escribir un miserable mensaje en que le digo, interesantísimo, muchas felicidades, buen mes, pero lo cual supongo que debe ser bastante explícito. Vale, bueno, va, pues hacemos un descanso. Oye, estamos... Perdón. Tengo una duda así rápida. Sí, claro. Para Tania, que cuando hablaba del taller de costura, ha dicho que iba a hacer unas cartografías. Y sí. Yo he oído esto muchas veces, voy a acabar el grado de antropología y todavía no tengo claro qué es hacer unas cartografías, por si podrías dar apuntes de lo que es. Eso que Nahash, que te lo explique Tania, que no es antropóloga. No va a ser nunca. No, ni antropóloga ni geógrafa, además, porque yo vengo de arte y diseño, además, por eso igual la muletilla de cartografías experimentales, porque desde la geografía hay como unos sistemas, ¿no? El QGIS y el ArcGIS y como programas para cartografiar y para referenciar y poner en relación pues datos, ¿no? Desde datos más estadísticos, digamos, ¿no? De pues, poner en relación la población, pues un poco los mapas que aparecían en mi presentación, ¿no? De la tasa de paro con el acceso a la vivienda. Poner en relación estas cosas sería hacer estas cartografías, pero yo me refería a unas cartografías más experimentales, también por deformación profesional, justamente haciendo pues eso, ¿no? Igual insertando sus narraciones, audios, vídeos, pues situarlos en un mapa o ver qué recorridos hacen, ¿no? Porque muchas de estas mujeres, por ejemplo, no viven en Roquetas, viven en Ciudad Meridiana, y cuando se desplazan a estas Roquetas para hacer este taller. Entonces, dentro de Roquetas, pues qué usos del espacio hacen en el barrio, ¿no? O dónde van a comprar o cuál es su tienda de referencia marroquí en Roquetas o en Ciudad Meridiana. Entonces, digamos que establecer ciertos puntos de interés para entender, digamos, su cotidianidad, ¿no? Sus recursos, sus recorridos, lo que sea. Y con respecto a ellas, tenía en mente, bueno, estas cosas es una idea muy abstracta todavía, pero
me gustaría hacer como un mapa con telas, con tejidos. Y por ejemplo, pues eso, ¿no? Pues igual una cremallera puede ser una cosa que une dos telas, pero también queda como cicatriz. O entre telas que están, ¿no?, dobladillos o lo que sea, que son telas que se esconden. Pues intentar hacer un traslado de estos conceptos a pues, vivencias o historias que ellas me cuenten de Roquetas o de sus vidas, ¿no? No sé si ha quedado muy claro. Sí, más o menos. Bueno, es lo que has dicho al principio, que es una idea un poco abstracta, pero que cuando lo Sí, vayas llevando a cabo, el tema este de la materialidad con la tela me sí, hace como aterrizar más a la idea esta de unir como los relatos, las experiencias sí. a través de algo material, que en principio serían las telas, pero que con estos trabajos vete a saber por qué se va derivando. Pero me parece un trabajo estupendo, magnífico y muy antropológico para no ser antropóloga. Gracias.